Hay un refrán que recién se está poniendo de moda. Es mejor corregir ganando. Hablemos de la victoria de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Así es, señoras y señores, por fin llegó el debut de la Selección Colombia Sub-20, que en líneas generales es un debut un tanto escueto, no es un debut que le permita a la fanaticada colombiana, pues para aquellos quienes seguimos este tipo de compromisos, no es un compromiso que justamente nos permita ilusionarnos, no es un compromiso que uno diga, wow, esta selección Colombia es firme candidata para ser campeona del mundo sub-20, más teniendo en cuenta que es Colombia, obviamente, y todos sabemos lo que pasa cuando hay altas expectativas sobre una selección Colombia. Ignorando el hecho, no es un debut precisamente emocionante. De hecho, si no fuera por el gol, hubiera sido un partido que en líneas generales no nos ofreció mayor emoción. Si bien es cierto, Colombia tuvo pasajes del partido donde mostró cosas interesantes, donde mostró ser esa selección Colombia que le fue bastante bien, sobre todo en la fase de grupos o en la primera fase del Suramericano Sub-20 que se llevó a cabo en Venezuela. Mostró por momentos, mostró por pasajes esa selección, pero durante gran parte del compromiso yo diría que esa buena selección se vio durante 35 minutos y se vio una selección incómoda, una selección errática durante los otros 65, 45, bueno, 65, sí, 65, 55 minutos. Así que hay mucho por corregir, hay mucho por analizar, pero justamente de eso vamos a puntualizar más adelante. Y bueno, como siempre, arranquemos por el inicio. Un inicio de partido donde la selección Colombia se la notó bastante incómoda. De hecho, la selección árabe no le permitía salir jugando. Era una selección que, a punta de su despliegue físico, y no solo en lo físico, sino que también con algunos jugadores puntuales que tenían buen pie, buen dominio de la pelota a la hora de querer salir jugando, este tipo de jugadores ahogaban a la selección Colombia cuando quería salir jugando y no le permitían encontrar los espacios, no se encontraban los jugadores de las bandas, que es por donde justamente esta selección Colombia tiene un fútbol bastante fuerte, bastante poderoso a la hora de generar fútbol ofensivo. No se encontraba la selección cafetera y de hecho los primeros 30 minutos fácilmente fueron todos de la selección árabe, a excepción de dos jugadas de laboratorio donde la selección Colombia quiso intentar justamente sorprender a la selección que hoy vestía de verde, por cierto, muy linda la camiseta de la selección de Arabia Saudita, pero no, las jugadas de laboratorio no le terminaron de salir, las jugadas de laboratorio se terminaron justamente estallando, como buen experimento terminó fracasando, y la selección colombiana no se aproximaba, era una selección errática, una selección que trataba, justo como les decía, de salir jugando, de abrir un poco hacia los costados, pero llegaba hasta la mitad de la cancha y la presión agresiva de la selección árabe no le permitía salir progresando, pero al mismo tiempo esta selección árabe, aunque trataba de meter peligro, aunque trataba de meter algunos desbordes, trataba de filtrar pases entre líneas, se encontraba con los dos centrales de la selección Colombia que estaban concentrados, aunque muchas veces terminaban pecando, es a la hora de hacer el despeje, muchas veces terminaban errando en los despejes y le daban una segunda vida, un segundo aire a la selección árabe para que llegue, convierta, se aproxime, pero afortunadamente, y fue una constante a lo largo de todo el partido, los árabes no terminaban de definir muy bien las jugadas, se equivocaban siempre en el último pase y eso le permitía a la selección Colombia seguir con vida. De hecho, si queremos encontrar una jugada peligrosa por parte de la selección árabe, hay que irnos hasta el minuto, cercanos al minuto 20-21, donde Jordan García, el arquero de la selección Colombia, trata de salir jugando, como les decía, la presión alta de Arabia era bastante efectiva, trata de salir jugando por el medio, que es justamente uno de los pecados que se le tiene que corregir siempre a los futbolistas, sobre todo en estas etapas formativas, porque ya están justamente pisando profesional. De hecho, muchos de los jugadores que integran esta selección Colombia son habituales titulares con sus respectivos equipos aquí en la selección Colombia. Eso es algo que hay que corregirle al futbolista colombiano y al futbolista en general en las etapas sub-20, sub-17, de no salir jugando por el medio, sobre todo cuando tienes la presión alta de tu rival encima. Jordan García trató de salir por el medio,
le cayó a un jugador árabe. Este jugador árabe termina buscando o abriendo el pase entre líneas hacia el sector derecho, y el 10, que es creo que quien termina metiendo esta pelota, el 10 de Arabia, la termina mandando hacia el centro, termina buscando el pase de la vida, pero afortunadamente apareció uno de los centrales de la selección Colombia para rechazarla y evitar lo que pudo haber sido la primera anotación. Seguido a esto, y para seguir complementando y hablando un poco más del partido, más allá de esta jugada, como les decía, Arabia no era una selección muy potente a la hora de llegar al último tercio de la cancha, ahí donde justamente los jugadores tienen que tomar buenas decisiones para poder progresar y terminar generando peligro al arco rival. Más allá de esa jugada que es error individual de la selección Colombia, los árabes sí generaban peligro, se asomaban, merodeaban, pero no eran llegadas realmente claras donde uno dijera, uy, acá Colombia de verdad se salvó. Únicamente la jugada que les menciono de Jordan García, que la pierde en salida. Después, la selección Colombia se acordó un poco a lo que jugaba en el suramericano. En el suramericano, la selección Colombia sub-20 era una selección que ahogaba a la salida. Justamente la selección árabe le dio una cucharada de su propia medicina a la selección Colombia, y en aquel sudamericano jugado en Venezuela, se miraba esa selección que presionaba alto, asfixiaba la salida de su rival y por medio de transiciones rápidas por cada uno de los costados, terminaba encontrando los espacios, terminaba generando fútbol. Y acá nuevamente la selección Colombia se acordó de justamente uno de esos factores fundamentales. No podía ejercer la presión alta hacia su rival porque era justamente el que dominaba la pelota y la transportaba a placer. Entonces se acordó de que el juego peligroso de la selección Colombia se ejerce por las bandas. Es en este momento donde empiezan a aparecer los nombres de Sarabia y de Arizala, que son justamente los laterales que eran muy importantes en esa selección Colombia del suramericano. Acá por fin, cercanos al minuto 30, empiezan a aparecer, y de hecho en la primera jugada peligrosa de la selección Colombia aparece Sarabia por el sector derecho, buscando un centro en el cual Perea anticipa a todos los futbolistas árabes, termina mandándola de cabeza, abre mucho quizás con el parietal buscando justamente el segundo palo, y la pelota se iba un poco abierta, no la termina de empalmar pleno, no la termina de empalmar con dirección hacia el arco, pero ya era una jugada mucho más peligrosa de lo que ya había generado Arabia, que a pesar de haber tenido el dominio durante 30 minutos, no generó mayor peligro. Así que ya a partir de aquí, los jugadores por banda, entre el lateral, haciendo el tándem entre el lateral y el extremo, empezaban a generar peligro. Miren que esta selección Colombia el día de hoy salió con un 4-3-3, pero el caso de Kenner González y de Jordan Barrera no aparecían. Y de hecho, eso también explicaba un poco por qué la selección árabe terminaba filtrando tan fácilmente y encontrando algunos espacios en la zona defensiva de Colombia, porque el único que quedaba anclado ahí, el único que tenía que copar todo el ancho de la cancha era Landázuri, y si le pones a un solo futbolista de marca, poner a respaldar o aguantar a 4 futbolistas árabes, que en este caso eran el 10, que es Al-Gamdi, el 13, que es Hassasi, el 14, que es Farah, y el 8, que es Rakan, le quedaba muy complicado a Landázuri, y por eso incluso el mismo Landázuri se lo miraba incómodo. Por eso es que no podían salir progresando, no podían salir tocando, porque a Landázuri alzaba la cabeza y miraba a 4 árabes que le querían quitar la pelota. Así era bastante complicado. Sin embargo, como les reitero, acá los futbolistas que empezaron a ser importantes eran los laterales y los extremos, nuevamente Sarabia y Arizala, mientras que arriba estaban Perea y Rentería. Cuando Perea se enchufa en esta selección Colombia, la selección es otra. Perea es justamente ese futbolista diferencial. Más allá de que Neisser Villarreal fue la figura en aquel sudamericano, aquí la figura diferencial es Oscar Perea. Y este Perea empezó ya justamente a asociarse, a hacer ese tándem con el lateral, con Sarabia. Por el otro lado, Rentería también se empezó a asociar con Arizala, y por ahí empezaron a llegar jugadas, aproximaciones peligrosas. De hecho, tuvo una Aristizábal donde uno de los defensas, creo que fue el 5, sí, Mohamed Al-Barnawi, termina bloqueando el disparo de Aristizábal. Y aquí la selección Colombia, en estos 15 minutos del remate del primer tiempo, fue una selección más vistosa, una selección un poco más fluida, que recordaba un poco a lo que vimos en Venezuela. Esos mencionados últimos 15 minutos de la primera parte hacían ilusionar y hacían pensar que nuevamente esta selección Colombia ya era la selección Colombia que vimos en el suramericano, que era una selección Colombia que ahora sí iba a mostrar una cara distinta, pero llegó, inició el segundo tiempo y vimos un partido un poco más parejo, un poco más disputado, un partido que se jugaba en las dos áreas. De hecho, Arabia tuvo la primera intención peligrosa, bueno, peligrosa si se quiere, cercanos al minuto 47.
Después el partido entró como en una dinámica de toma y dame, pero un toma y dame desordenado, donde ninguna de las dos selecciones terminaba de finalizar muy bien las jugadas. Entró como en una nebulosa. Al principio parecía que Arabia quería intentarlo, se asomaba, merodeaba, los centrales de la selección Colombia terminaban recuperando rápidamente. La intención ofensiva de Colombia también se basaba nuevamente en los costados, pero en este momento no era tan efectivo. El partido entró como en esa dinámica de estar difuso, en esa dinámica donde había más miedo a perder que ganas de ganar. Y afortunadamente apareció un error de la selección árabe al minuto 64, el gol de Perea, el 4 de Arabia, que aquí lo tengo anotado, el 4 de Arabia, Saud, que no voy a pronunciar el apellido porque es bastante complicado, Saud, el 4 de Arabia, la termina perdiendo en una salida bastante fácil, la tenían bastante controlada esta pelota. El caso de Jordan Barrera, que en el segundo tiempo sí apareció un poco más. Jordan Barrera estuvo vivo para recuperar esa pelota, se metió al área, terminó buscando el pase de la vida a Oscar Perea, y Oscar Perea en esta oportunidad sí estuvo fino para mandarla a guardar y poner el 1-0, que fue más que suficiente en un partido en el cual un error individual le permitió a la selección Colombia llevarse los 3 puntos. Después del gol, la selección Colombia ya empezó a mover un poco el banco, ya empezaron a ingresar algunas sustituciones para darle un poco más de dinamismo. Estas sustituciones no terminaron de entrar de la mejor manera, acá las tengo anotadas. Rivera y Villarreal, que ingresaron por Landázuri y Aristizábal, respectivamente. Cambios que trataban de darle otra cara, otro aire a la selección, pero no terminaron de resultar. De hecho, la selección de Arabia terminó montándose de mejor manera en el partido, empezó a encontrar ahora sí un poco más de espacios, un poco más de libertades para poder atacar a la selección Colombia, que a pesar de ir ganando tenía el bloque muy arriba, tenía el bloque casi que en la mitad de la cancha, y sabemos que jugar así a veces es muy peligroso porque en una pelota filtrada muy bien hacia la espalda de cualquiera de los centrales, esta termina llegando o encontrando el destino ideal, y fue justamente lo que pasó en el minuto 71. Una jugada que se tira justamente a la espalda de los centrales, el número 20, Taram, sí, Tamer, el número 20 de Arabia, termina encontrando ese pase entre líneas, engancha, zurdazo, a colocar y un golazo. Pero ¿qué pasó aquí? Afortunadamente apareció el VAR. O bueno, digámosle el FBS aquí porque en esta instancia cambió el nombre, que a propósito también la selección de Arabia pidió la tarjeta verde, pidió revisar la jugada porque pedían falta previa que no existe en la jugada del gol de Colombia. Aquí apareció el VAR, la revisión, no sé quién revisa ya este tipo de jugadas, ahorita estoy un poco confuso en ese sentido, pero apareció el FBS, el Football Video Support, y le dio la derecha al juez de línea que había pitado fuera de lugar en primera instancia. Pero cuando mostraron la gráfica, el fuera de lugar es esto. Y no les estoy mintiendo, es esto. Esto es lo que salvó a Colombia, esto es lo que le dio los 3 puntos a la selección Colombia el día de hoy. Porque es un hombro. O sea, yo creo que si ese árabe no hiciera gimnasio, porque era un árabe bastante macizo, si ese árabe no hiciera gimnasio, no tuviera tan grande este músculo, era gol. Nos salvó, quién sabe qué, la magia del guión, la FIFA, Infantino, nos salvó. Qué fuera de lugar tan polémico. Los árabes se deben sentir robados con ese tipo de fuera de lugar. O sea, prácticamente es fuera de lugar porque está 2 milímetros adelantado. Pero yo como árabe, yo como el técnico de la selección de Arabia, dijera, uff, hermano, nos pegaron una tumbada, pero brava. Brava la tumbada que le pegaron a Arabia. Y bueno, ignorada la polémica que pues queda ahí, o sea, no es una polémica por un error sí o no, sino es una polémica porque volvemos al mismo y eterno debate. ¿Qué ventaja se saca con esto? ¿Qué ventaja? Evidentemente no se saca ningún tipo de ventaja porque incluso la superficie que está adelantada es el hombro. ¿Y cuándo? ¿Cada cuánto se hacen goles con los hombros? Es bastante complicado, pero pues bueno, la regla es así y ¿qué se le ha de hacer? Hay días que te quita, hay días que te da. Y hoy le tocó a la selección Colombia, afortunadamente, pero quién sabe, en el partido contra Noruega podría padecer también por una uña, por un pie, por un hombro adelantado. Eso nunca se sabe, en el fútbol todo es bastante relativo. Y bueno, ya ignorada la polémica, ya abordada pues también y tocada como hay que tocar este tipo de jugadas, la selección árabe siguió mostrando ese fútbol interesante, pero que terminaba también justamente estrellándose por la misma inoperancia de los futbolistas árabes que no sabían tomar buenas decisiones.
Y la selección Colombia aprovechaba justamente algún resquicio, alguna oportunidad, porque en líneas generales los árabes estaban muy bien concentrados, muy bien compenetrados a la hora de defender. Como les decía, la presión de los árabes era asfixiante, no le permitían a la selección Colombia hacer un fútbol un poco más fluido, un fútbol un poco más vistoso. Pero en una de estas, en una nueva desconcentración de los árabes, Perea termina ganando una pelota que parecía que se iba a ir por la banda lateral, termina metiendo un pase a 3 dedos a Neisser Villarreal, y Neisser Villarreal, que ya había ingresado, que justamente les había mencionado esta sustitución, se lo notó horriblemente falto de ritmo. Como dijo Eduardo Liz, que a mí me gusta verlos por RCN, nos mandaron al Neisser al Neisser de Millonarios y no al Neisser del Suramericano. Qué horrible que estuvo Neisser Villarreal en su ingreso. Sí, se entiende el tema de la falta de ritmo, se entiende el tema que viene tras una larga lesión, que apenas está volviendo a pisar una cancha, pero aquí se lo notó demasiado falta de ritmo. Un Neisser Villarreal que creo que uno dijo, o más de uno pensó, si esta le caía a Aristizábal, fácilmente era gol, pero aquí Neisser Villarreal se engolosinó con la pelota, se quiso sacar al arquero de Arabia, se quiso sacar a Ahmed, y pues Ahmed estuvo bastante concentrado, que en líneas generales Ahmed tuvo una buena participación en esta tarde-noche, o en esa noche, pues mejor dicho, porque en Chile ya era full de noche en Talca, y pues ahí Neisser Villarreal se perdía la oportunidad de liquidar el compromiso, y era algo que necesitaba Colombia. Colombia necesitaba sí o sí liquidar el compromiso, porque no faltaba que en alguna de estas los árabes se iluminaran y terminaran encontrando el empate, cosa que ya pasó, pero que nuevamente reitero, 1 milímetro de un hombro nos terminó salvando. Así que tocaba liquidar, la selección Colombia trataba de encontrar los espacios, trataba de matar a la contra, pero no era efectivo. Y al final de cuentas el partido terminó diluyéndose o en un cúmulo de imprecisiones. Ninguna de las selecciones terminaba progresando de manera efectiva. Cuando Jordan García tenía que intervenir, lo intervenía de buena manera. Cuando los centrales de Colombia tenían que intervenir, intervenían de buena manera. Lo mismo con los centrales de Arabia. Los centrales de Arabia también muy metiditos, estuvieron ahí bastante prestos a la hora de llegar y cortar el juego de la selección Colombia. Y en líneas generales así se fue terminando el partido, un partido donde no se terminó sufriendo en demasía, pero tampoco se termina justamente ganando con una comodidad que uno dijera, listo, esta es una selección que de verdad gustó verla el día de hoy. Pero afortunadamente se suman los 3 puntos en un mundial donde clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Así que de entrada ya la selección Colombia tiene pie, un pie, digamos, digamos así, un pie únicamente, no tiene pie y medio, porque a veces decirle eso a un futbolista colombiano es prácticamente sentenciarlo a que la va a pechar, pero tiene un pie porque con los mejores terceros, a veces sumar 3 puntos, ya con eso tienes para clasificar. Tiene un pie en la selección colombiana en la siguiente instancia y hay que ratificar ese paso el siguiente jueves frente a Noruega. Dicho todo esto, pasemos a repasar los rendimientos individuales en la selección Colombia sub-20. Jordan García tuvo un partido correcto, únicamente se equivocó en aquella jugada donde casi le regala el gol a la selección árabe, pero afortunadamente contó con el respaldo de sus centrales. Sarabia, desaparecido por gran parte del partido, se tiene que enchufar, se tiene que meter un poquito más y hacer ese tándem con el extremo que está por ese sector, que creo que en ese lado es Oscar Perea cuando no juega por el perfil cambiado, sino que juega con su perfil natural. Tiene que hacer un poco más de tándem con su extremo, asociarse, a hacer esos relevos para poder generar un poco más de peligro, porque el fútbol peligroso de la selección Colombia se ejerce por las bandas. Simón García estuvo bastante atento junto con Jaymar Mosquera. Los dos estuvieron bastante atentos, bastante metiditos en el partido, rechazaron cualquier intento de ataque de la selección árabe, pero me queda un poco la duda con Mosquera, que a la hora de hacer algunos despejes le terminaba errando a la pelota y le daba una segunda oportunidad a cualquiera de los árabes de turno que estuviera merodeando por ahí. Arizala, lo mismo que Sarabia, tiene que meterse un poco más en el partido. Si las bandas funcionan en la selección Colombia, la tricolor vuela. Landazuri, lo que les menciona, a Landazuri le quedaba muy complicado bancarse a 4 árabes que le trataban de robar la pelota, y se lo miró bastante incómodo, se lo miró bastante impreciso, y por eso termina saliendo en la segunda parte. Kenner González desaparecido por gran parte del partido, lo mismo que Jordan Barrera, aunque Jordan Barrera sí se terminó metiendo un poco más en el segundo tiempo. Kenner también un poquito, pero no tanto al nivel de Jordan Barrera. Oscar Perea, la figura sin ningún tipo de duda de este partido. Perea siempre tiene un poco el tema de la definición, siempre le termina faltando un poco en ese sentido, pero en líneas generales, Perea cuando aparece es un futbolista diferencial,
Rentería también, cuando aparece, cuando se enchufa por ese lado, termina aportándole mucho a la selección Colombia, no al nivel de Perea, pero Rentería también tiene destellos de buen fútbol. Y a Emilio Aristizábal le tocó hacer más sacrificios sin el balón. Tuvo una jugada que justamente les mencionaba, la que tapó Mohamed, el número 5 de Arabia, tapó aquel remate, pudo haber sido el primer gol de la selección Colombia, pero el trabajo de Aristizábal sin la pelota fue interesante, pero al mismo tiempo, cuando ya le caía la pelota a Aristizábal, no se terminó de ver cómodo, teniendo en cuenta que la selección Colombia no generó mayor fútbol ofensivo el día de hoy. Y ya para finalizar con este video, hablemos de las sustituciones. Rivero ingresó por Landázuri. Yo creo que ni Landázuri ni Rivero hicieron o se hicieron sentir en mayor medida en este partido. Villarreal, se nota la falta de ritmo. Yo creo que hay que irlo llevando de a poco, ni siquiera una media hora. Yo creo que mejor unos 15 minutos porque lo de Villarreal el día de hoy fue muy malo. Y el caso de Canchimbo, que ingresó por Rentería. Canchimbo, jugador del Junior, jugador interesante, que él sí le dio un aire distinto a la selección Colombia y de hecho, gracias a él, por ese sector derecho, es que se empezaron a construir algunas jugadas, se empezó a tener un poco más la pelota por ese sector derecho. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este debut de la selección Colombia en este Mundial Sub-20. Pueden dejar en la caja de comentarios hasta dónde creen que pueda llegar esta selección Colombia. Por lo general, siempre el techo de este tipo de selecciones es los cuartos de final u octavos, dependiendo del rival que le toque en alguna de estas instancias. Así que veremos si la selección Colombia respeta su historia y se estrella en los mismos lugares donde se suele estrellar, o si esta generación de jugadores sub-20 termina rompiendo la historia. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.